Listo, familia. Entonces, como les decía, los primeros auxilios psicológicos, hoy vamos a hablar de esto. Recordemos que esta temática que vamos a trabajar el día de hoy, este tema es para todos los aspectos, o sea, no solamente la vamos a utilizar si tenemos algún familiar que consume o algo, no, esto lo podemos utilizar, esto principalmente se relaciona con las crisis, con los momentos de crisis. Ya vamos a ir trabajando un poquitico de qué se trata esto, pero sí quiero que tengamos claridad de que estos primeros auxilios nos van a servir en todos los contextos y no necesariamente porque diga psicológico significa que todas las personas pues debamos de ser psicólogos, o sea, no es necesario que seamos profesionales en el campo para poder hacer uso de ellos. Entonces ya les voy a contar. Entonces, primero que todo, esto es una pregunta muy importante que se relaciona justamente con este espacio y es ¿cómo nos sentimos el día de hoy? Algunos 5 familiares que quieran participar, que me cuenten un poquitico cómo se han sentido el día de hoy. Sí, dale. El que quiera ir participando. Buenas tardes, doctora. Hola, ¿cómo están? Cuéntanos. Muy bien, gracias, doctora. Le cuento, precisamente hace media horita más o menos le decía yo a mi esposo que anoche dormí como hacía mucho tiempo no dormía. Y hoy amanecí, le decía yo también a él, hoy amanecí muy diferente mi estado de ánimo a los estados de ánimos con que me había levantado en los últimos meses. De pronto ahora como en la charla que estuvimos ahorita también, de pronto allí me dieron como esa respuesta al por qué anoche dormí un poco mejor y por qué hoy he estado de mejores ánimos. Agradezco mucho a las personas que comparten en las charlas porque de verdad que nos ilustran mucho más a nosotros que somos como los nuevos de los grupos. Nos ilustran mucho y nos están abriendo muchas ventanitas, nos están dando muchas lucecitas. En el día de hoy me he sentido muy bien, diferente a como me sentía en los últimos meses, me siento renovada en el día de hoy. Exactamente, muchas gracias. Y esa es como la importancia de estos espacios, como que ustedes también puedan darse cuenta de que hay muchas historias también similares, de que la persona que tengo al lado termina siendo como un espejo, por así decirlo. ¿Y por qué inicio con esta pregunta? Porque si vamos a hablar de primeros auxilios psicológicos, que está relacionado con toda la parte emocional, pues es indispensable nosotros tener en cuenta del por qué y el para qué hablar de las emociones son necesarias. ¿Por qué nosotros creemos? Y se los dejo como manera de reflexión y ya lo último, cuando tengamos ese espacio de conversa, pues vamos a poder trabajar un poco más el tema y responder la pregunta es, ¿por qué las emociones son tan importantes? ¿Para qué nos servirán? ¿De qué nos alejan? ¿De qué nos acercan? ¿Con qué nos relacionan? ¿Con qué no lo relacionan? ¿A qué comportamientos y a qué actitudes nos van a llevar toda la parte emocional? Entonces, por eso siempre es muy importante que se hagan una pausa, no solamente para saber cómo están las otras personas, sino también saber nosotros mismos cómo nos sentimos. En ese orden de ideas, de eso se trata. Desde los inicios de nuestro desarrollo, cuando nosotros llegamos al mundo y vamos empezando a interactuar desde niños, desde chiquiticos, que el primer contacto que nosotros tenemos con la realidad, pues es a través de nuestra familia, a través de ellos es que nosotros comenzamos a tener experiencias de vida y ahí vamos forjando todo ese conocimiento y esa identidad que vamos a ir, digamos que en la adolescencia es cuando esa identidad que hemos construido durante en nuestra infancia, digamos que llega como ese periodo de choque, por eso la adolescencia es tan difícil, su mismo nombre lo dice, adolecer, es como una época de crisis, es un periodo de choque donde yo digo, bueno, a mí de niño me enseñaron esto, pero yo ahora adolescente me estoy dando cuenta que las cosas no son así. Entonces comenzamos a experimentar las emociones, y estas nos van a generar diferentes reacciones o respuestas. Entonces, muchas están acompañadas de una respuesta fisiológica, entonces sentimos que nos ahogamos, se nos acelera el ritmo, sudamos, se nos sudan las manos, de hormigueo, esa sensación como de maripositas en el estómago, como todo eso, cuando hay como demasiadas emociones a flor de piel, físicamente las comenzamos a sentir. Conductuales como cuáles, nos alejamos, nos distanciamos de las personas,
se nos acelera, tenemos movimientos corporales involuntarios, nos colocamos nerviosos y toda esa parte. Listo, como les digo, se denomina como el manejo y comunicación de las emociones. ¿Por qué? Hay una manera verbal y no verbal de nosotros expresarnos. La verbal, cuando nosotros hablamos, decimos cómo nos sentimos, y no verbal es a través de toda esta parte corporal, de lo que nosotros vemos físicamente. En ese orden de ideas, puntualmente, ¿qué son las emociones? Son un tipo de respuesta que se genera ante un estímulo externo. ¿Qué quiere decir? Algo de afuera, sea de los compañeros del trabajo, la familia, la relación de pareja, la educación, todo lo que esté fuera de nosotros, nosotros tenemos una interacción con ese medio y eso nos genera una respuesta en nosotros. Nosotros, a través de los sentidos, nosotros procesamos toda esa información externa. Y eso, familia, porfa, yo sé que a veces es difícil, me colaboran un poquito con el micrófono porque a veces nos escuchamos varios, allí nos perdemos. Entonces, estábamos en que las emociones son una respuesta a todos esos estímulos que nosotros vivimos diariamente. Nosotros todo el día, todo el tiempo, estamos generando una respuesta. Puede que en uno todo el día, digamos, uno tenga como esas variaciones emocionales, en la mañana triste, luego feliz, luego enojado, luego con miedo, con desagrado, con incertidumbre, pero todo el tiempo se están generando respuestas en nosotros porque todo el tiempo nosotros estamos en contacto con la sociedad y el medio en el que nosotros vivimos. Por eso, estas nos permiten una interacción. Cuando estamos alegres, pues estamos más dispuestos a relacionarnos. Cuando estamos tristes, pues tendemos nosotros a aislarnos. Y una de las principales funciones de las emociones son justamente eso, la adaptación. Nos permiten tener una interacción con el entorno. Yo poder establecer una comunicación con las personas que tengo a mi alrededor. También tiene, y en ese mismo orden de ideas, cumple una función social. Creamos vínculos, creamos relaciones, establecemos la parte afectiva con el otro. Y en ese orden de ideas también aparece la función motivacional. Entonces, claro, tengo una buena interacción, tengo una buena respuesta, tengo un buen estímulo, pues eso me incrementa a mí la motivación para participar y para seguir, para continuar en eso en lo que estoy. ¿Preguntas hasta allí? ¿Voy muy rápido o todo va claro hasta el momento? Todo claro, doctora. Ok, entonces sigamos. Esto es muy importante y es algo que quizás en la mayoría de los casos nosotros lo hemos vivido. Y quizás todas las personas que estamos aquí, no vamos a decir que el 100%, pero casi que la mayoría hemos pasado por un momento de crisis. Crisis cuando peleamos con nuestro familiar, crisis cuando nos dimos cuenta de toda la situación que estaba sucediendo a nuestras espaldas o que nosotros no queríamos ser conscientes totalmente de lo que estaba sucediendo en la casa. Entonces, casi que todas las personas hemos pasado por una crisis en algún momento de nuestra vida. Pero, ¿qué es eso de crisis? ¿Qué es eso que tanto se nos dice? Pues bueno, las crisis son justamente esos momentos donde nos desorganizamos. O sea, es como, haz de cuenta, un bloqueo mental. O sea, nos limitamos o nos inhibimos nuestra capacidad de responder ante lo sucedido. Es decir, me congelé. No sé cómo responder, no sé qué hacer, la mente se me puso en blanco, se me olvidó absolutamente todo. Muchas veces las personas lo relacionan, un momento de crisis es cuando desafortunadamente tú vas por la calle y llegan estas personas amigos de lo ajeno y te despojan de todas tus pertenencias. Hay quienes salen corriendo y llegan 2, 3 cuadras después y dicen, yo ni sé cómo salí corriendo. Hay otras personas que se quedan por completo paralizadas, congeladas, no reaccionan. Otras que por el contrario se vuelven agresivas. Entonces, aquí vamos viendo cómo las emociones en esos momentos de crisis nos van generando esa respuesta. Entonces, hay una desorganización emocional, cognitiva, es decir, pensamientos, todo lo que pensamos en el momento, y conductual, justamente por los comportamientos que generamos.
Hay un colapso en la capacidad de respuesta efectiva y ajustada a la realidad, es decir, muchas veces pensamos cosas que no son, nos generamos ideas y pensamientos y creamos una historia y vemos esta situación inmensa cuando en realidad no era tan grande, o por el contrario, minimizamos la gravedad de la situación para no querer responsabilizarnos ante lo que estamos viendo, ante lo que está sucediendo. Y por eso hay una dificultad para resolver o dar un manejo emocional a los conflictos o situaciones. Ahí es cuando nos sentimos cohibidos totalmente. No podemos o no estamos en la capacidad de dar una respuesta neutra ante las cosas que estamos viviendo. Los cambios a nivel mental, desorientación, dificultad para razonar, corporal, taquicardia, sudor, rigidez muscular, temblores, hormigueo, se me adormecieron las piernas, las manos, se me encalambraron, y emocional, rabia, tristeza, miedo, incertidumbre. ¿Qué son las crisis? Familia, hay de todo tipo de crisis sociales. Hace un año más o menos vimos una, que fue el paro nacional de en abril del 2021. Eso fue una crisis social. Crisis individual, cuando hay problemáticas que son mucho más grandes que nosotros, que no logramos superar y que por el contrario estas situaciones nos superan a nosotros mismos. Crisis familiares, cuando hay una separación de los papás, el hogar que teníamos constituido se rompe, no hay un entendimiento, hay una disfunción en la familia, no hay una comprensión, no hay una escucha, no hay un apoyo y ese espacio seguro ya se vuelve inseguro. Crisis laborales, cuando nos sacan del trabajo, cuando hay un recorte de personal, que se crea como ese espacio de estrés, cuando hay conflictos o malos entendidos con el jefe, con el supervisor, con los compañeros, cuando la empresa está pasando por una crisis económica, todo eso también nos afecta. Las crisis de pareja, las separaciones, los cambios en la dinámica, ya no me escucha, ya no me entiende, por todo me pelea, es muy celoso, es muy celosa, es controladora. Hoy en día la palabra de moda es tóxico, no me respeta. Eso hace parte de las crisis. Y la crisis económica, pues cuando tenemos como digamos esas quiebras por diferentes situaciones. Entonces ahí nos damos cuenta que las crisis las vivimos casi que a diario en todos los momentos y en todos los aspectos de la vida. Y a cualquier persona le puede suceder. Y aquí venimos a la otra parte, y es, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? ¿Cómo podemos entender eso? Básicamente es una atención puntual que sirve como un puente para recibir otras ayudas o atenciones especializadas. ¿Cómo así? En este instante, digamos, tengo un familiar en crisis. ¿Qué es una crisis? A fulanito lo acaban de decir que le acaban de pasar la carta de despido, que trabaja hasta el día de hoy. Obviamente el compañero tiene muchas responsabilidades económicas en su hogar, tiene deudas, cosas por pagar. Pues obviamente le dan esta noticia, entra en crisis. La idea ahí no es hacer como un abordaje terapéutico, entonces necesitamos el psicólogo o la psicóloga que nos vaya a ayudar. No, aquí les voy a dar como las pautas, como pasos muy puntuales que podemos utilizar en nuestro día a día o cuando alguna situación se nos presente, porque todas las personas estamos en la capacidad de brindarle un acompañamiento o un apoyo a esa persona siempre y cuando la seguridad de él o ella y la mía estén de por medio. Entonces, en pocas palabras es una atención o un acompañamiento en un momento de crisis. Así podríamos resumir básicamente los primeros auxilios psicológicos. Una definición un poco más amplia es que son acciones de contención que se realizan bajo una atención inmediata y de poco tiempo para estabilizar una situación crítica. Se realiza sobre una persona, comunidad, familiar, emergencia o catástrofe social. Esta parte es muy importante porque más o menos a partir de como todas estas crisis
que hemos visto mundial, principalmente por estas catástrofes, o sea, los terremotos, los tsunamis, las inundaciones, pues un grupo de personas se han unido para crear este manual, este protocolo de los primeros auxilios psicológicos con el objetivo de brindar un acompañamiento. Iniciaron por las catástrofes o emergencias sociales. Entonces, la más reciente aquí en Colombia, si no estoy mal, pues como donde se pudo poner en práctica toda esta parte fue la catástrofe de Mocoa, el deslizamiento que hubo en Mocoa hace un par de años. Entonces, donde obviamente gran parte de la población de Mocoa pues quedó sin un hogar, porque pues este deslizamiento se llevó gran parte de los hogares, lugares pues muy, muy importantes en este pueblo. Entonces se vio la necesidad de brindar un acompañamiento donde, listo, se salvaguardaba el bienestar físico de las personas, pero entonces, ¿dónde quedaba la parte emocional? De esas crisis, de esas personas que perdieron sus hogares, que perdieron todas las cosas materiales que tenían, que perdieron a sus familiares. Mucha gente perdió a más de la mitad de su familia o se perdieron familias enteras en estos momentos. Entonces, era un momento muy difícil donde se dijo, bueno, si hay otra persona que está ahí al lado, que tiene un poco más de estabilidad, pues se le puede brindar un acompañamiento y una ayuda a esa persona que quizás en ese momento no cuenta con los recursos, no solamente financieros, sino emocionales para poder pedir ayuda, porque la emoción nubla toda esa parte. Entonces, así es como surge esta necesidad. Este protocolo, del que vamos a hablar, lo diseñó la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile, junto con el Departamento de Psiquiatría y el Centro Nacional de Investigación de Santiago de Chile, en el año 2015 aproximadamente, para pues estructurar toda esta parte, y ya les voy a contar un poquitico más. Esto es muy importante, porque muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y yo como familia qué puedo hacer, qué no puedo hacer? ¿Qué pasa si yo estoy en mi casa? Entonces, si tengo un familiar que entró en crisis, ¿cómo lo voy a ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer como familia? ¿Qué sí se hace? Aportar calma en ese momento, modelar nuestras respuestas. Ya les voy a dar unos ejemplos de qué podemos decir y qué no debemos decir en esos instantes. Generar una ayuda no intrusiva, o sea, no es como tratar de indagar más a fondo qué fue lo que pasó, porque no vamos a hacer una terapia, no vamos a solucionarle toda la problemática a la persona, sino que es una ayuda muy puntual, es en el momento como tal. No se permite pues abordar a profundidad, no se deben hacer interrogativos extensos y no requieren excederse pues como en palabras, como que ven, yo te entiendo, yo sé que juntos vamos a salir de esto, no hay que hacer como falsas promesas. Vuelvo y les digo, es una atención muy puntual, es algo momentáneo. Las fases de una crisis es un evento precipitante, es decir, cómo yo percibo la situación, si me despidieron, si finalicé mi relación, si mi hogar se acabó, si me di cuenta que tengo un familiar que consume, eh, si me acabo de dar cuenta de la pérdida de un familiar. Entonces es cómo yo percibo esa situación. Por lo general se vuelve algo amenazante, que me genera un shock porque pues no tengo una muy buena respuesta. La respuesta desorganizada, comportamientos de confusión, angustia, intento por restablecer el significado de todas las cosas, como que me veo como en una posición muy desesperada para poder encontrar una respuesta que en el momento quizás no voy a estar en la capacidad de poder comprender lo que está sucediendo. No porque yo no pueda, sino porque en el instante tengo un bloqueo mental que no me va a permitir comprender eso. La explosión, que es como la pérdida de control de las emociones y el pensamiento. Aquí veíamos las respuestas conductuales que les hablaba ahorita. Salgo, me voy corriendo, o por el contrario me aíslo, me encierro, lloro descontroladamente, grito, me desespero. Entonces, en estos momentos hay que brindar ese acompañamiento para poder estabilizar. Entonces, permitirle a la persona que se desahogue, sí, pero acompañarla desde la presencia. Muchas veces no es una palabra, sino la presencia lo que va a ayudar a las personas, porque pues hay una vulnerabilidad. Y ya posteriormente, pues va a haber una adaptación, es decir, cuando logramos calmar a esa persona,
ya como que digamos hay una estabilidad, ya digamos ya no hay llanto, la respiración se reguló, emocionalmente está un poco más tranquila porque ya le brindamos como la ayuda, pues va a poder estar más tranquila. Este es el manual que les decía, el manual ABCDE para la aplicación de los primeros auxilios en crisis individuales y colectivas. Entonces, ese es el estudio que le hablaban, del que les hablaba ahorita, que se realizó pues con la Universidad Católica de Chile y del cual nos estamos basando el día de hoy. Y este protocolo se divide pues en 5 etapas, como ustedes lo vieron aquí. Entonces, la A, la B, la C, la D y la E. La A, ¿qué quiere decir? Una atención y una escucha activa. La B, brindar una contención desde la respiración. C, categorizar o identificar la necesidad. D, derivar a las redes de apoyo. Y E, la educación o las recomendaciones que le podamos brindar a la persona. Entonces, desde la atención y la escucha activa, como su nombre lo indica, en primera instancia, digamos, si vamos a hacer este acompañamiento a alguien que no conocemos, siempre hay que presentarnos. Hola, buenas tardes, yo soy Isabela Arango. Mi nombre es Isabela Arango. O si estamos con un familiar que está en una crisis, siempre primero, antes de acercarnos a la persona, debemos de garantizar que la persona quiera la ayuda. Porque muchas veces también están en una negación y si tú tratas o si tratamos de ayudarlo y esa persona no está o no tiene la disposición de hacerlo, puede reaccionar de manera agresiva y lo puede lastimarse él mismo o nos puede lastimar a nosotros. Y siempre, ante toda situación, debemos de garantizar es nuestra seguridad y la de la otra persona. Entonces, ¿cómo así que atención y escucha activa? Observar en el instante. Entonces, bueno, yo digo que lo puedo acompañar, que unas palabras les van a servir. Eh, Hijo, ven, aquí estoy yo, tú no estás solo, aquí está tu mamá, aquí está tu papá, soy tu hermana, soy tu hermano, soy tu pareja, eh, aquí vamos a estar. Evitar juicios de valor. Yo entiendo que a veces en el momento uno se bloquea y tampoco sabe qué decir, como que no, digo, bueno, pero ¿qué le digo? Evitemos hacer los juicios. No deberías sentirte así, pero es que eso es una bobada. Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua, eso no tiene importancia. Hay cosas más relevantes en la vida y tú quejándote por eso. Evitemos todo este tipo de frases, porque es que en ese momento para la persona eso que está viviendo es una crisis. Entonces, si tú llegas a decirle esto, pues automáticamente estás invalidando sus emociones, es decir, le estás diciendo, tú no tienes derecho a sentir. Entonces, es contraproducente y contradictorio yo querer llegar a ayudar a esta persona y en vez de ayudarla la estoy negando desde su parte emocional. Entonces, recordemos siempre, escucha, saber escuchar. Recuerdo siempre que nos dicen, hay una diferencia entre oír y escuchar. Aquí en este momento necesitamos es escuchar a la otra persona. Incluso si esa otra persona en el momento no desea hablar, es respetarle su espacio y decir, está bien, cualquier cosa, aquí voy a estar, no estás solo, por si me necesita. Y quedarse cerquita para que la otra persona sepa que efectivamente estás allí. B, la B, recordemos que era brindar contención desde la respiración. Darle un manejo a la respiración, tratar de regular la respiración es quizás una de las herramientas más efectivas que podamos tener. Recordemos, familia, que nosotros estamos en la capacidad de acelerar nuestro ritmo cardíaco si tenemos respiraciones muy seguidas, muy repetitivas. Cuando nos agitamos, nuestro corazón late muy rápido. Entonces, si nosotros aquí en este instante comenzamos a respirar rápido, comenzamos a hiperventilar, nuestras pulsaciones se van incrementando. Entonces, nosotros necesitamos es lo contrario. Si nos permite acercarnos, ven, vamos a inhalar. Vamos a tomar aire muy lentamente por la nariz durante 3 segundos. Yo te los voy a contar. Luego lo vas a retener y vas a exhalar en 3 segundos. Entonces, ustedes hacen el ejercicio. Van a tomar aire muy despacio por la nariz en 3 segundos. Lo van a retener por 2 y van a exhalar en 3 segundos. Todo desde la calma.
nosotros en ese instante, si nosotros no nos sentimos bien en ese momento, tampoco tratemos como de abordar inmediatamente a la persona, porque si la otra persona no está bien y si nosotros tampoco estamos bien, pues muchas veces lo que vamos a hacer es generar una carga aún más grande. Y el que necesitaba ser ayudado termina ayudando al ayudador. Entonces, aprender a respirar es muy importante. Recuerden que el aire, cuando tomamos el aire, cuando inhalamos, lo hacemos por la nariz muy despacio y llevamos el aire hacia el abdomen. Nosotros no, como respiran los perritos. No sé si alguno lo han visto, los animalitos, cuando respiran, usted los ve el estómago. La idea es que nosotros llevemos ese aire hacia el abdomen y no inflemos el pecho, sino el abdomen. La C, que era categorizar o identificar las necesidades. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas hacer una llamada? ¿Quieres qué quieres? ¿Quieres un vaso con agua? ¿Quieres sentirte acompañado? ¿Quieres escuchar? ¿Quieres que alguien te hable? Siempre preguntarle a la persona si te dice, no, no tengo ni idea. Ok, no lo abrumen. No abrumen a esa persona con preguntas que en el momento no va a poder responder. Si te dicen como que sí, mira, una llamada, listo, ¿a quién te gustaría llamar? Procurar siempre eso, como generar esa apertura e Parece identificar. que porque aquí de una bestia, pues, pero Familia, por favor, el micrófono. Gracias. Siempre preguntarle a la persona qué necesita y nosotros no tomar las decisiones por ello, salvo que sea una situación de extremo riesgo donde nosotros debamos de tomar la decisión y hacer la llamada. Ahora al finalizar les voy a mostrar las entidades como los números a los cuales pueden hacer una llamada si en alguna situación de violencia, de emergencia, tanto física como de salud mental, puedan acudir a estas entidades que nosotros tenemos aquí en Colombia. Entonces ahora les voy a dar esos datos porque son necesarios. En la D, que era derivar a las redes de apoyo, entonces pues facilitar el contacto si estamos con un amigo o con un familiar, si quiere llamar a otra persona, o si hemos tomado la decisión de brindarle ese acompañamiento o esa ayuda a alguien que no conocemos, a un compañero de trabajo, por ejemplo, un compañero de estudio. Entonces, facilitar el contacto con pares, que no solo pares, son amigos, esas personas cercanas, red de apoyo o entidades pertinentes si lo llegase a necesitar. Entonces, necesitas llamar a alguien, quieres que llamemos a tal persona, quieres que llamemos, entonces, siempre acudir en ese sentido, preguntar. Y la última era educar, educación o recomendaciones, entonces son los factores de protección. ¿Te sientes mejor? ¿Qué otra cosa necesitas? ¿Necesitas algo más? ¿Quisieras un vaso? ¿Quisieras tomar agua? ¿Te sientes más tranquilo o prefieres que todavía me quede aquí acompañándote mientras llega la ayuda, la compañía o el apoyo? Siempre validar, siempre reconocer y no suponer lo que la otra persona necesite. Recuerden que esos factores de protección son aquellas cosas que a nosotros nos brindan seguridad y calma ante todo. Y esta es la información que les decía de, estas son las entidades, las líneas a las cuales nosotros podemos acudir si estamos como en un momento de crisis y pueden, tómenle foto a esta pantalla. Entonces recuerden siempre que las emergencias médicas son el 123, el 132, que también es de la Cruz Roja, la Defensa Civil. Bueno, esta que dice, estamos para escucharte, línea de salud mental en Cali. Yo no sé si ustedes sepan, pero aparte del 123, que es como más la parte física, las emergencias médicas, cuando nosotros tenemos una crisis o sabemos de alguien que quiere intentar quitarse la vida o que ha tenido un intento de una lesión autoinfligida, nosotros podemos acudir a este número, llamar, opción 9, y hay atención profesional las 24 horas del día. Hay total discreción. Entonces también es muy importante que sepan, que conozcamos estas líneas de emergencia, porque muchas veces no sabemos. También la línea 106, que también es de la parte emocional. Entonces, digamos, si en la otra de la alcaldía no nos contestan, pues de parte de la 106 también.
Recuerden siempre las entidades gubernamentales que nos van a ayudar, como la Comisaría de Familia, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, Casa Matria, por lo menos que es una casa que queda aquí, es una institución que queda aquí en Cali, que le brinda acompañamiento a las mujeres cuando son víctimas de violencia. Principalmente se centra en brindarles acompañamiento a las mujeres. También está en la línea de orientación a mujeres, la 155, es puntualmente esa. El de la Fiscalía, el número de la Fiscalía. Y esas son como las entidades, familia, donde siempre pueden acudir. La idea es que digamos que a veces van a haber situaciones que nosotros no vamos a poderles darle manejo, porque pues, no estamos en las condiciones. Por eso, ese es el objetivo de los primeros auxilios psicológicos. No es como tal solucionar la problemática puntualmente, porque nosotros muchas veces tampoco estamos en la capacidad de solventar todas las necesidades de la persona, pero sí brindar un acompañamiento y un apoyo a esa persona si lo llegase a necesitar. Entonces, lo podemos aplicar en cualquier espacio, vuelvo y les digo, no es necesario ser psicólogo, ser médico, ser psiquiatra, ser enfermero, no es necesario ser parte de la salud para poder utilizar esto, simplemente es tener la disposición y obviamente sentirnos en la tranquilidad de que vamos a poder ayudar de alguna u otra manera, brindarle como este apoyo y este acompañamiento a esa persona. Entonces, espero que haya servido, que les haya quedado claro. Igualmente, si hay dudas, situaciones, cosas que ustedes deseen expresar o comentar, pues ya vamos para allá. Pero esta información de los teléfonos sí es importante que la tengan porque muchas veces no sabemos qué hacer y solamente llamamos al 123 y ahí nunca nos contestan. Pues ya, decimos que no hay nada más, pero en realidad sí, hay más entidades que nos puedan brindar este apoyo, por lo menos esa 141 es una línea infantil. Entonces, siempre que hayan casos de maltrato, de abuso, de violencia de los niños, ahí principalmente acuden esas situaciones. Entonces, eso por ese lado, familia. Y listo. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta.